A Steve Jobs lo describieron como un revolucionario. Él transformó la industria de la computación, la industria del cine, la industria de la música y de la telefonía móvil. Su vida fue una inusual combinación de altibajos, pero siempre con estilo. Esta es la historia de Steve Jobs. Cuando nació, Steve Jobs fue dado en adopción. Sus padres biológicos eran intelectuales, estudiantes de pregrado en la Universidad de Wisconsin, y no estaban casados. Así que estaban estudiando. Cuando nació el niño, en 1955, fue dado en adopción. Steve fue adoptado por una familia de San Francisco, California, ansiosa por tener hijos. Eran padres solícitos y amorosos. Steve Jobs creció en el sur de San Francisco, muy cerca del llamado Valle del Silicio, sede de empresas como Hewlett Packard e Intel, fabricante de semiconductores de silicio. Él era como un aficionado a la electrónica, a quien le gustaba comprar equipos de sonido usados para refaccionarlos y venderlos. La historia de cómo fue a la universidad es fascinante. Sus padres tenían recursos muy limitados y él quería estudiar. Esto fue en Oregon, donde había una universidad excelente. Fue aceptado, pero sus padres no podían pagarle los estudios y la universidad descubrió muy pronto que nadie estaba pagando las cuentas. Pero Steve terminó haciéndose amigo del decano de estudiantes. Steve era tan persuasivo que convenció al decano para que lo dejara estudiar y vivir en el dormitorio de gratis. Después de un corto tiempo en Reed, Steve Jobs regresó a San Francisco, donde comenzó a asistir a las reuniones del Homebrew Computer Club, un grupo de aficionados a la computación. En una de las reuniones, su amigo Steve Wozniak le mostró una computadora casera que había armado. Tenía el teclado de una máquina de escribir en lugar de luces e interruptores. Usaba una pantalla de un televisor y operaba con un procesador de apenas $20. Steve era un visionario. Él vislumbró desde muy temprano, junto con un pequeño grupo de personas que asistían al Homebrew Computer Club, que esto iba a cambiar el mundo. Steve Wozniak pensaba distribuir gratuitamente los planos de su computadora, pero Steve lo convenció para mercadearlos. El 1 de abril de 1976 se formó la empresa Apple Computer Company. Cuando Steve Jobs participó en la fundación de Apple, no tenía nada de dinero. La famosa historia es que Steve Jobs vendió su furgoneta a Volkswagen y Wozniak vendió su computadora a Hewlett Packard para conseguir algunos fondos para operar al mínimo. Todos piensan que Apple nació en un garaje, que sus padres le cedieron el garaje. En realidad todo comenzó en su habitación y muy pronto fue tomando toda la pequeña casa, incluyendo el garaje. Jobs tuvo que vender suficientes unidades de la Apple One que pudo mantener el negocio a flote y empezó a buscar inversionistas. El primer inversionista importante fue Mike Markkula. Un año después de la formación de la compañía, la Apple II debutó en la costa oeste en la Feria de Computadoras en abril de 1977. Tenía una estilizada carcasa plástica, esquinas redondeadas, monitor a color y el nuevo y multicolor logotipo de Apple. Eran atractivas y eso era importante. Aún en ese entonces, la sensibilidad de Steve por el diseño distinguía a las Apple de otras computadoras que eran básicamente aparatos de laboratorio metidos en una caja. Steve, gracias a Dios, le dio un toque de glamour a la computación y al Valle del Silicio. La Apple II fue un enorme éxito. Para el mes de julio, la compañía alcanzó $1 millón en ventas y para el mes de agosto ya daba ganancias. Muy pronto Apple comenzó a ofrecer actualizaciones, una memoria de disco y una impresora. También comenzó a vender un programa único que Steve Jobs sabía que sería un éxito. Bueno, él me llamó y me dijo, quiero mostrarte algo. Y yo me fui a Cupertino. Ya para entonces sabía que no había que cuestionarlo. Y ahí estaba él. Tenía una computadora en su escritorio y me dijo, mira esto. Y ahí estaba una hoja de cálculo en la pantalla.
era VisiCalc, lo que terminó siendo VisiCalc. Y él me dijo, esto es el acabose, y usaba ese término. El 12 de diciembre de 1980, Apple se cotizó en bolsa. Sus 4.600.000 acciones se ofrecieron en $22 cada una y se agotaron en minutos. Cuando el mercado cerró ese día, Apple valía $1.700 millones. Cuando Apple salió a la bolsa, fue la mayor oferta pública inicial de los últimos 15 años. Y ese éxito evidente en 1980, cuando Estados Unidos atravesaba por tropiezos económicos, fue algo realmente extraordinario. Steve Jobs, el día que las acciones de Apple salieron a la bolsa, Steve Jobs, su valor neto era de más de $200 millones y tenía 25 años. Steve Jobs se convirtió en el rostro de Apple y todos en cierto modo emulaban a este muchacho que había hecho todo esto posible. Otro aporte crucial de Steve Jobs en los primeros años de Apple fue cuando él anticipó el futuro de la computación, cuando Steve y algunos de sus colegas de Apple visitaron el centro de investigación de Xerox en Palo Alto. La impresión que tuvieron al entrar al edificio fue ver esta tecnología llamada Macintosh, y cuando él vio Xerox PARC, el ratón y los iconos en la pantalla, lo primero que trató de hacer fue presentar esta idea con la computadora Lisa, pero en cierto modo el equipo con el que trabajaba lo desestimó. Steve creó una computadora, su propio equipo, llamado Macintosh. Él decidió que cuando uno estaba en una computadora personal, esta no debería hacer ruido. Estábamos viendo el prototipo y había silencio y él dijo, ¿qué ruido es ese? Y dijimos, ¿qué ruido? El que sale de ahí, ¿qué es eso? Bueno, es el ventilador, eso es lo que enfría la computadora, le dijimos. No quiero un ventilador, no quiero ese ruido. Así que nos tomó 6 meses. Tuvimos que posponer el lanzamiento de la Mac para construirla de forma tal que disipara el calor sin usar un ventilador. La primera Mac, si le ponías un papel encima, lo quemaba por el calor que salía. En 1982, Apple se convirtió en la primera empresa de computadoras cuyas ventas anuales superaron los $1.000 millones. Pero las nuevas Apple III y Lisa no se vendían tan bien como la Apple II. Steve Jobs cifró el futuro de la compañía en la Macintosh.